Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir producción esbelta, por qué se le da el nombre de Lean Manufacturing y el principio de reducción de costos. Este término es también conocido como el sistema de producción Toyota y quiere decir hacer más con menos, menos tiempo, menos espacio, menos esfuerzos humanos, menos maquinaria y menos materiales, siempre y cuando se le esté dando al cliente lo que desea. Este concepto fue acuñado básicamente a través de dos libros. El primero fue La máquina que cambió el mundo, de Womack, Jones y Ross, y el segundo fue de Pensamiento esbelto, también desarrollado por Womack y Jones, allá por los años 90. Ellos fueron los que bautizaron el sistema de trabajo como Lean Manufacturing o manufactura esbelta, y es el conjunto de técnicas que Toyota ha venido trabajando en sus plantas por décadas, con el fin de eliminar los desperdicios dentro de sus procesos de producción. Es decir, que ellos analizaron la forma en que Toyota hacía las cosas y lo plasmaron en estos libros y le llamaron manufactura esbelta. Ahora bien, el principio de reducción de costos es muy importante y tiene que ver con una filosofía diferente de pensamiento con respecto a lo tradicional. Los clientes constantemente tienen a las compañías bajo presión para reducir los costos y los tiempos de entrega. Esto es algo que ya es muy sabido. También les interesa muchísimo que la calidad sea la más óptima. El pensamiento tradicional lo que nos dice es que el precio es definido de la siguiente manera. Yo tengo un precio, el cual es establecido tomando en cuenta el costo que tengo de producción de mi bien o mi servicio. Esto implica que de acuerdo al precio que yo le di, tengo una ganancia X. Si yo quiero aumentar esa ganancia en el pensamiento tradicional, lo que yo tengo es que aumentar el precio, porque los costos siguen siendo exactamente los mismos. El problema de esto es que al aumentar el precio dejo de ser competitivo, aun y cuando pudiera tener una ganancia mucho mayor. En el pensamiento Lean o pensamiento esbelto, tengo mis costos y mis ganancias establecidas, por lo tanto mi precio, y si yo quiero aumentar mi ganancia, lo que yo tengo que hacer es reducir el costo. Tengo que ser más eficiente. Con esta reducción de costo, tengo mis costos más pequeños y por lo tanto tengo una ganancia mucho mayor. Y esto es importante porque los clientes frecuentemente establecen el precio y también demandan la disminución de estos. Por eso, en Lean Manufacturing, el concepto tiene que ver con la eliminación de desperdicios, ya que esta es la base para maximizar las ganancias. Analiza cómo es que determinan los precios en tu empresa. ¿Tratas de ver la manera de aumentarlos solamente para obtener mejor ganancia? ¿O estás constantemente buscando nuevas formas de hacer el trabajo para ser más eficiente y de esta manera ser más competitivo con respecto al precio? Esta es una diferencia fundamental que te puede sacar del mercado o te puede hacer permanecer en él.